Buenos días, un saludo muy cordial de Fundación CERMI Mujeres. Bienvenidas a este cuarto encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de nuestra fundación. Os habla Ana Peláez Narváez, quien está acompañada de un grupo de mujeres estupendas que seguro van a hacer de hoy también un encuentro importante para hablar sobre feminismo, para hablar sobre los derechos de las mujeres. Así es que, antes de nada, como siempre, quiero agradecerle al equipo que hace posible toda esta conectividad, todo este desarrollo en formato virtual, su trabajo a Isabel Caballero, de Fundación CERMI Mujeres, a Mercedes Pérez de Prada, a Sara Arévalo, también a nuestras compañeras intérpretes de lengua de signos de la Fundación CNSE, a Olga y a su compañera, a FIAPAS, a Juan Carlos, a la subtituladora, a Eva, a Jorge, a toda la gente que está haciendo posible, como digo, que hoy nos podamos encontrar una vez más, por cuarta vez, en este marco propuesto por el Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de nuestra fundación. Decía que hoy vamos a hablar especialmente de feminismo y derechos humanos de las mujeres. Y hemos pensado que contar con Eugenia Rodríguez Palop era garantía de éxito en esta actividad. Además de contar con ella como ponente principal, después, como siempre, vamos a tener la oportunidad de asistir a un coloquio que ella mantendrá también con tres mujeres estupendas que forman parte de la red de nuestro propio movimiento de mujeres con discapacidad y del propio comité de personas expertas del observatorio. Pues tenemos por una parte a Carmen Riu Pascual, que es presidenta de la asociación Donas No Estándar. Tenemos también a Soledad Morillo de la Vega, que entre muchas cosas también es profesora de sociología de la Universidad de Salamanca. Ella es también miembro del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad. Y tenemos a Isabel Caballero Pérez, coordinadora de nuestra entidad y también experta en los derechos de las mujeres. Así es que, bueno, sabemos además que hoy el horario se ha modificado un poquito para que Eugenia pudiera estar con nosotras y en todo caso, para quienes ahora no nos puedan escuchar en directo, evidentemente por el canal YouTube van a tener siempre acceso a esta grabación y también la dejaremos disponible en el apartado de vídeos de la página web de Fundación CERMI Mujeres. Me gustaría darle la palabra a Sara Arévalo, quien nos va a hacer una semblanza de Eugenia. Sara, ¿quién es Eugenia Rodríguez Palop? Bueno, Eugenia Rodríguez Palop, titular de Filosofía del Derecho, se licenció en Derecho por ICADE, Universidad Pontificia Comillas, en 1993, adquiriendo el grado de doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid en el año 2000. Ha sido profesora en ICADE, Universidad Pontificia Comillas, y en la Universidad Carlos III de Madrid, así como Visiting Research Fellow en la Open University de Londres. Investigadora visitante en la Universidad de Oxford, Inglaterra, Universidad de Bolonia, Italia, Instituto Europeo de Florencia, Italia y Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, entre otras, y docente y ponente habitual en diferentes países de Latinoamérica, destacando México, El Salvador, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia, y de Europa, especialmente en Francia e Italia. Actualmente es coordinadora de Relaciones Internacionales e Institucionales del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, coordinadora de la Cátedra UNESCO Violencia y Derechos Humanos, Gobierno y Gobernanza, subdirectora de la Cátedra Antonio Beristain de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas y directora de la Cátedra Norberto Bobbio de Igualdad y No Discriminación, Laboratorio Consolider Ingenio 2010, en el citado instituto.
En su seno lleva además la línea de investigación sobre terrorismo y víctimas, medio ambiente y desarrollo, y feminismo y derechos humanos, y dirige un grupo de estudios feministas compuesto por diferentes investigadores e investigadoras y docentes. Ha publicado varios libros en coautoría, las monografías La nueva generación de derechos humanos, origen y justificación en 2001 y Claves para entender los nuevos derechos humanos en 2011, así como un buen número de artículos y trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos, desarrollo sostenible, republicanismo, derechos de las mujeres y el terrorismo y sus víctimas. Ha sido secretaria académica del Instituto Universitario de Estudios de Género entre 2015 y 2018 y actualmente es diputada en el Parlamento Europeo desde el año 2019 y vicepresidenta de su Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Eugenia, bienvenida. Un honor inmenso tenerte entre nosotras. Para mí, además, ese honor se une a esa condición que nos acerca por el nacimiento, dado que eres extremeña, de Llerena, un pueblo muy importante también para nosotros, la gente de Zafra, que acudimos muchas veces a Llerena y que cuando he sabido tu procedencia me ha llenado de alegría encontrarte y tenerte con nosotras. Bienvenida. No sé. Ahí va, ahí va. No, es que tenía mutado el micro. Que muchísimas gracias, Ana, decía, y muchas gracias por esa presentación. Bueno, algunas de esas cosas las he hecho con mucho entusiasmo, aunque ahora, pues, como bien habéis indicado, pues estoy fuera de la academia temporalmente y transitoriamente porque mi lugar en el mundo, pues, es la universidad. Esta dedicación que estoy teniendo bueno, como eurodiputada está siendo muy interesante, pero es transitoria, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que estoy haciendo es precisamente la de ser vicepresidenta de la Comisión FAM, de la Comisión de Mujeres. También formo parte de la Comisión de Empleo, que es importante también para las mujeres, y de la Comisión de Agricultura, precisamente porque me dediqué una buena parte de mi vida a los estudios ambientales, especialmente orientados a la agroecología. Así que, bueno, estoy en el Parlamento haciendo cosas muy parecidas a las que hacía en la universidad y además con un equipo elegido por mí de técnicos y técnicas especialistas en perspectiva de género y en derechos de las mujeres, que también, bueno, algunas de estas personas habían trabajado conmigo previamente en la universidad y en algunas otras cuestiones que he llevado a cabo sobre esa materia, tanto en España como en otros países, ¿no? Y a mí también, bueno, pues me alegra mucho que seas de Zafra. La verdad es que somos muy pocas mujeres en general en algunos puestos, y muchas menos del sur de Europa y del sur de España, ¿no? El sur del sur. Y en concreto, pues Extremadura no se prodiga demasiado, ¿no? Así que siempre es una enorme alegría, Ana. Tú también lo has dicho. Yo, como llenense, que estoy muy orgullosa de tener ese lugar en el mundo, la verdad es un lujo. También tengo a Zafra como un gran referente, que es un pueblo no solamente maravilloso, sino también muy próspero, ¿no? Extremadura es una gran desconocida y estaría bien que la gente fuera más y sobre todo nos escuchara más, porque más que ir a los lugares de turismo lo que hay que hacer es aprender de los sitios, ¿no? Y creo que los extremeños y extremeñas acopiamos mucho aprendizaje, mucha sabiduría. Bueno, pues además estoy encantada de estar aquí con Soledad. No tengo el gusto de conocer a las otras dos personas que van a formar parte del coloquio. A Soledad, pues la conozco, la he seguido, la sigo y la admiro mucho. Y de hecho admiré mucho su tarea como secretaria de Estado el tiempo que estuvo en ese cargo. Así que estoy encantada bueno, pues de estar aquí, ¿no? Siempre cuesta un poco sacar un ratillo y más ahora en estas fechas que ya estamos todas medio cansadas.
Bueno, pues no sé, Ana, si quieres que comience de una vez. Entiendo que sí. Voy a hacer una exposición de cómo están las cosas en la Unión Europea respecto de los derechos de las mujeres, lo que se ha hecho desde la Comisión FAM, desde la Comisión de Mujeres, en concreto lo que he hecho yo, digamos, en este caso como reportero shadow, que allí es, como decir, ponente de informes o resoluciones en el Parlamento, que me he implicado pues en bastantes y en muchos de ellos que considero que son de enorme relevancia. Es verdad que las cuestiones que se hacen en el Parlamento pues después tienen un impacto inmediato y en el tiempo y tardan mucho en llegar a la vida de la gente, pero esto no significa que no tengan importancia, sino que precisamente son tan importantes que requieren mucha negociación, mucho sosiego y mucho tiempo. Bueno, ¿qué decir? Quiero empezar diciendo que según el EIGE, que es el Instituto de Estudios de Género de la Unión Europea, no hay ningún país en la Unión Europea que haya conseguido el 100% de la igualdad de género. Más bien se ha dicho que vamos a paso de tortuga, es decir, que caminamos muy lentamente. Quiero poner algunos ejemplos porque me quiero centrar sobre todo en dos ejes, que es el de la igualdad y el de la violencia. En relación a la igualdad, por ejemplo, hay una brecha salarial de género que hoy se sitúa en el 14%, antes era el 16% cuando estaba Reino Unido, ahora es el 14%, y una brecha de pensiones que se sitúa en el 37%. O sea, nuestras abuelas son mucho más pobres que nuestros abuelos, ya sabemos por qué, ¿no? Muchas de ellas han trabajado en labores domésticas y de cuidados o las que han salido al mercado lo han hecho en condiciones de enorme precariedad. Por otra parte, la brecha de empleo es del 11,5%, o sea, hay 11,5% de diferencia entre hombres y mujeres, lo que significa que las mujeres tienen 4 veces más posibilidades de tener empleos a tiempo parcial y, como decía, bastante precarios. Y esto es un dato que no ha cambiado desde 2013. Por eso decía que caminamos a paso de tortuga. Si pensamos en las responsabilidades de cuidados de niños, de familiares, bueno, de personas con discapacidad o con diversidad funcional, diríamos que las mujeres dedican 13 horas más de trabajo a la semana en esta cuestión. O sea, fijaos, hay 8 millones de mujeres de entre 20 y 64 años que están fuera del mercado laboral por razón del cuidado, frente a 500.000 de hombres en la Unión Europea. A esto se une que los objetivos de Barcelona, que seguramente conocéis, con los que se pretendía proporcionar servicios profesionales de atención a la infancia, no se han cumplido. Hay una tercera parte de los hogares en la Unión Europea que todavía tienen dificultades, enormes dificultades para costearse esos servicios de atención a la infancia y hay unas lagunas significativas en la disponibilidad de servicios profesionales de cuidados entre unos países y otros. Recortes y privatizaciones, es evidente, no nos han venido bien. Podemos seguir, las familias monoparentales, en el 87% de los casos las constituyen mujeres con hijos a su cargo y en una buena parte están en riesgo de pobreza extrema. Todo esto se ha incrementado con la COVID. Hicimos una resolución en el Parlamento hace muy poco donde llamábamos la atención sobre el impacto de género que había tenido la COVID, haciendo recomendaciones a los estados para mitigar ese impacto que era notablemente negativo. Si pensamos en la violencia, pues 1 de cada 2 mujeres en la Unión Europea han sufrido acoso sexual, 1 de cada 2. 1 de cada 3 ha sufrido violencia física o sexual. Y las mujeres y las niñas suman más de 2 tercios, insisto, de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral.
A esto se une la involución que estamos sufriendo con el negacionismo, una involución que es organizada y que es muy preocupante y que el Parlamento ha señalado en varias resoluciones y que supone un deterioro notable de los derechos que ya teníamos consolidados las mujeres y el colectivo LGTBIQ. Por lo que se refiere esta involución fundamentalmente a los derechos sexuales y reproductivos, hemos visto el caso de Polonia y el caso de Hungría, a la educación sexual y los estudios de género. Una vez más, se acaba de discutir esta normativa que prohíbe en las escuelas hablar de homosexualidad, que es una normativa húngara y que ha llevado a la Comisión a tomar medidas o a amenazar, diríamos, con tomar medidas contundentes contra Hungría, y además una involución que tiene que ver con campañas difamatorias contra el Convenio de Estambul, que según el Parlamento Europeo y según la propia estrategia de igualdad, de la que voy a hablar después, se consideran auténticos ataques a la democracia. Se han pedido medidas enérgicas para denunciar todas estas formas de involución que socavan los derechos de las mujeres, su autonomía y su emancipación. Hay algunas cuestiones urgentes que habría que abordar, voy a hablar de ellas, pero detenidamente, pero voy a mencionarlas. Serían fundamentalmente 6. En primer lugar, la cuestión de la violencia, a ella me voy a referir ahora más detenidamente. En segundo lugar, la cuestión de los cuidados, porque la directiva de conciliación que tenemos es claramente insuficiente. En tercer lugar, ya lo he dicho, la brecha salarial y de cuidados. Ahora está en marcha una directiva de salarios mínimos y una directiva de transparencia salarial con la que se intenta abordar esa brecha salarial y de pensiones. En cuarto lugar, la cuestión de la participación de las mujeres. La directiva sobre mujeres en puestos de dirección está congelada, bloqueada en el Consejo hace más de 12 años porque hay determinados gobiernos, no quiero decir estados porque son gobiernos en esos estados, los estados evidentemente varían, sus posiciones varían en función de los gobiernos, como es lógico, y hay determinados gobiernos, digo, que se oponen a esta directiva de mujeres en puestos de dirección, que lo único que dice es que en los puestos de dirección debe haber un 40-60, o sea que los puestos de dirección en las grandes empresas que cotizan en bolsa deben tener al menos un 40% de mujeres. En quinto lugar, ya lo indicaba antes, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, que países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, que constituyen un auténtico lobby antielección, un lobby antigénero en realidad. Bueno, dicen que es una cuestión de competencia nacional y, bueno, de hecho, el expediente que hemos aprobado hace muy poco sobre derechos sexuales y reproductivos, pues hace menos de un mes en el Parlamento, se ha aprobado pese a las amenazas claras y explícitas de la extrema derecha que ha intentado boicotearlo por activa y por pasiva. Hemos recibido incluso amenazas personalizadas y particularizadas por parte de estas formaciones a los eurodiputados y las eurodiputadas que estábamos dispuestas pues, a seguir adelante con ese expediente. Y en sexto lugar, la cuestión de la transversalidad, que no se ha logrado ni en las políticas públicas y legislaciones nacionales, ni por supuesto por lo que hace a las medidas presupuestarias. El mandato de Helena Dalli, que es la comisaria, era bastante amplio, no lo voy a detallar, pero diré algunas de las cosas que, bueno, sí se han logrado. Respecto de estas cuestiones urgentes, algunas cosas sí se han logrado. Por ejemplo, se ha aprobado una estrategia de igualdad, de la que voy a hablar ahora, se ha aprobado una estrategia de igualdad referida a las personas LGTBIQ de 2020 a 2025, se ha aprobado la estrategia sobre los derechos de las víctimas, se ha aprobado una estrategia para erradicar la trata de seres humanos de 2021 a 2025, se ha propuesto una directiva para una retribución igual, igualdad de salarios entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Ahí estamos trabajando, decía antes, sobre la directiva de transparencia salarial, que la transparencia salarial hoy
No es una realidad más que en Islandia para empresas de, si no me equivoco, de más de 25 trabajadores y trabajadoras, y para Alemania para empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, y para el caso de España, claro, que se acaba de incorporar. Y esta indicación de transparencia salarial que se va a articular progresivamente para empresas de 50, 100 y 150 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y se ha presentado un plan de acción para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en las relaciones exteriores. Estas son cosas que se han hecho. Yo me quería detener en la situación en la que nos encontramos por lo que hace a la violencia y hablar un poco de la estrategia de igualdad en la que he tenido la oportunidad de participar como ponente, no en la estrategia obviamente, sino en el informe que el Parlamento elabora sobre la estrategia, que es lo que, bueno, es de mi competencia. En cuanto a la violencia machista que tenemos en la Unión Europea. Bueno, en primer lugar, la Comisión Europea está intentando desbloquear la cuestión del Convenio de Estambul, porque la Unión Europea aún no se ha adherido al Convenio de Estambul. Y hay algunos estados, ya los mencionaba antes, que no solamente no se adhieren al Convenio de Estambul, no solamente han votado contra la adhesión al Convenio de Estambul, como el caso de Hungría, por ejemplo, sino que quieren salirse de esa adhesión, como el caso de Polonia, que ya ha mostrado su interés en alejarse de esa adhesión, o el caso de Turquía, que no forma parte de la Unión Europea, pero que también es llamativo que se haya, haya salido también de este convenio, que se llama de Estambul, precisamente porque Turquía fue el primer país que se adhirió a ese convenio. Es el único instrumento legalmente vinculante que tenemos en la Unión Europea contra las violencias machistas y que además tiene un abordaje de las violencias pues bastante integral. Ese convenio está realmente en peligro porque además hay enormes campañas, ya lo decía antes, de difamación que están protagonizadas por esas organizaciones que consideran que el feminismo o cualquier fórmula que suponga un apoyo a los derechos de las mujeres pues se ha de calificar de ideología y por lo tanto es una perversión, lo que llaman ideología de género. En segundo lugar, respecto de las violencias, una cosa interesante es que la Unión Europea hace tiempo que quiere articular una directiva integral que aborde las violencias contra las mujeres, pero esto, bueno, parece que tiene pocas posibilidades de salir adelante y entonces lo que se pretende, que es en lo que estamos trabajando ahora, ya se ha aprobado de hecho en la Comisión de Mujeres, es modificar el artículo 83 de los tratados, del Tratado de Fundación de la Unión Europea, para incorporar la violencia de género como un eurodelito. Esto se va a conseguir, yo creo que se va a conseguir, como digo, ya se ha votado en la Comisión, se tendrá que votar en el Pleno más adelante y puede ser después la base jurídica para en el futuro poder tener, que sería lo ideal, una directiva de violencia que atacara, ¿no? La violencia contra las mujeres de manera integral, que además se ha dicho que en el caso de existir esta directiva junto con el Convenio de Estambul, ello conllevaría pues un ahorro de muchísimos miles de euros, creo que son 7.000, si no me equivoco, 7.000 millones anuales, no quería decir una barbaridad, 7.000 millones anuales de euros en lucha contra la violencia de género y además supondría una disminución del 10% de ataques a las mujeres, o sea que ya se ha hecho el cálculo del impacto muy positivo que tendría esa directiva, ¿no? Pero bueno, hay una resistencia considerable por parte, insisto, de algunos gobiernos, ¿no? Bueno, en tercer lugar, en relación a la violencia, se ha aprobado una estrategia sobre los derechos de las víctimas, donde se plantean las necesidades especiales que tienen las víctimas de violencia de género, aludiendo especialmente o muy particularmente a la violencia psicológica y a las cuestiones de salud mental a largo plazo. En cuarto lugar, ha habido una resolución del Parlamento Europeo
para hablar del modo en el que se violan los principios del Estado de Derecho en Polonia. Como sabéis, en Polonia el Tribunal Constitucional ha eliminado la causal de malformación fetal para los casos de aborto, lo que supone por la puerta de atrás pues en realidad una prohibición de facto del aborto legal y seguro en Polonia, porque esta era la causal que constituía el 97% de los abortos en Polonia, donde se calculan unas 30.000 mujeres que salen anualmente a abortar al extranjero. Esto se ha considerado una violación del principio de no regresión que establece el derecho internacional, porque eran derechos que tenían reconocidos las mujeres y que bueno, pues ahora ven eliminados o limitados, ¿no? Hay que considerar que la limitación del derecho al aborto, bueno, según todos los organismos internacionales, supone evidentemente una limitación también de otros derechos conexos, ¿no? En concreto, del derecho a la vida, dado que puede generar abortos inseguros y clandestinos, el derecho a la salud y a la atención médica, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a la privacidad, el derecho a la información sobre la salud reproductiva, que incluye, por supuesto, la educación sexual, el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia cuando se hace un descarado apostolado desde las instituciones. No olvidemos que hay un abuso de la objeción de conciencia también en España, en muchos hospitales públicos, al punto en el que hay algunas provincias en España en las que nunca se ha practicado ningún aborto legal. El derecho, el caso de la prohibición al aborto por malformación fetal se ha considerado una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante por parte de la CEDAW, del Comité contra la Tortura y del Comité de Derechos Humanos. Por lo tanto, si consideramos que un Estado de Derecho no es solamente aquel que garantiza la división de poderes, sino también el que garantiza derechos humanos fundamentales, podríamos decir que en Polonia no hay un Estado de Derecho completo. De ahí que esta resolución del Parlamento haya vinculado la violación al Estado de Derecho en Polonia con la violación de los derechos de las mujeres. Bueno, hay también en relación a las violencias una resolución del Parlamento para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo. Son 600.000 casos de mutilación genital femenina en la Unión Europea y lo que se pretende es preverlo y tratarlo. Evidentemente aquí hay que evitar siempre el elemento de la islamofobia, porque muchas veces se ha utilizado pues, estos ataques a la mutilación genital femenina, que se considera sin duda una forma de violencia de género, pues para atacar a ciertos colectivos, ¿no? Por su orientación religiosa o sus prácticas religiosas, y esto pues, es algo que hay que evitar, ¿no? También en relación a la violencia la Comisión Europea ha aprobado una estrategia para combatir la trata y se ha establecido una relación directa, y esto también hay que decirlo, entre la trata y la prostitución regular o la regulación de la prostitución o la prostitución legal, como se quiera llamar, según qué países. Es decir, se sabe que en los países donde la prostitución está regulada hay un incremento de la trata de mujeres y niñas. Esto es lo que se deriva del informe de seguimiento que se ha hecho y que se ha además analizado en la Comisión de Mujeres. En relación al mundo del trabajo, también se intenta eliminar el acoso a las mujeres y se ha establecido la necesidad de ratificar el convenio 190 de la OIT. El Parlamento, esto es una iniciativa del Consejo, y el Parlamento tiene que dar su consentimiento. Nosotras, por supuesto, estamos a favor, y desde la Comisión de Empleo, que es la que va a tratar este convenio, dado que se trata de acoso en el empleo, nuestra idea, desde luego, es apoyar la ratificación del convenio 190. También el Gobierno hoy de España pues, ha dicho que está, digamos, en esta línea, ¿no?
Bueno, en relación a esta cuestión de violencia, nada más decir una vez más o señalar una vez más la involución que estamos sufriendo en lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, hay que evitar muchas cosas en relación a la violencia, también al tratamiento que se hace de la violencia, porque lo que nos hemos encontrado en la Unión Europea es que la extrema derecha, que es negacionista de la violencia de género, sin embargo sí asume la existencia de la violencia cuando esa violencia procede de foráneos, extranjeros y fundamentalmente migrantes de origen árabe, étnicamente árabes o islámicos, considerando que ellos son genuinamente atacantes o agresores y ellas, las mujeres islámicas, son genuinamente víctimas. Es decir, que en este discurso contra la violencia también nos encontramos de alguna manera una posición compleja con la que tenemos que lidiar el Parlamento por lo que hace a la extrema derecha. Bien, no sé cuánto tiempo tengo, Ana, si tú me dices cómo voy. Me adentro un poco en el análisis de la estrategia de igualdad y con esto terminaría porque... Sí, pues si quieres, bueno, vamos bastante bien, tendrías como, si no te parece mal, no más de 5 minutos. Vale, pues muy bien, voy con la estrategia de igualdad. Muy por encima, como la estrategia de igualdad aborda la cuestión de la violencia, esto ya lo he explicado, todo lo que acabo de señalar aparece en la estrategia de igualdad, evidentemente siempre señalando que tenemos muchas lagunas y muchos problemas para recabar datos, entre otras cosas porque no hay una homogeneidad en los tipos penales, de ahí la importancia de esa reforma de la que hablaba antes, del artículo 83 de los tratados, para calificar la violencia de género como un eurodelito. Al menos esto nos permitiría plantear unos estándares mínimos, ¿no? para acabar o al menos mitigar con la violencia, digamos, contra las mujeres, ¿no? La cuestión, por tanto, de la violencia se trata en la estrategia de igualdad, ¿no? En la estrategia de igualdad también se trata la necesidad de articular medidas vinculantes en relación a economía y mujeres, medidas vinculantes en relación a la transparencia salarial. Es decir, el mismo salario por un trabajo de igual valor. Ya decía antes que esto es una directiva que se está trabajando. Se trata además la necesidad de ir más allá de la directiva de conciliación. Hay que tener en cuenta que hoy en la Unión Europea hay un 44% de personas que creen que las mujeres están destinadas a cuidar y un 43% que creen que los hombres están destinados a ganar dinero. La idea, digamos, de repartir de manera igualitaria, equitativa y corresponsable las labores domésticas y de cuidados, pues es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Y también tenemos que ir más allá de los objetivos de Barcelona, ya lo indicaba antes, ¿no? Necesitamos un plan, y esto también se recoge en la estrategia, fue una propuesta nuestra además, un gran plan europeo por los cuidados, un gran pacto europeo por los cuidados. De la misma forma que el Pacto Verde parecía imposible, ¿no? Su realización hace relativamente poco, pensamos que un gran pacto europeo por los cuidados sería bueno, pues un desideratum y no nos parece tan imposible de articular, sobre todo porque ahora precisamente con la pandemia, asumiendo esas deudas de forma mancomunada como hemos asumido y asumiendo la necesidad de articular presupuestos mancomunados, incluso impuestos, ¿no? que sean recabados por la propia Unión Europea, tiene más posibilidades de articularse o de ponerse en marcha el pilar social europeo, que ha sido siempre pues, el hermano pobre, ¿no? en la Unión Europea. Y en ese pilar social hay que tratar no solo la directiva del salario mínimo o la directiva de la transparencia salarial, sino también ir más allá de la directiva de conciliación
aparte de intentar evidentemente que los estados la cumplan, que no la cumplen ni siquiera en ese sentido mínimo, y articular ese gran pacto europeo. No olvidemos que, como decía antes, las mujeres dedican muchas más horas de trabajo a las tareas domésticas y de cuidado, y además fuera, en el ámbito laboral, el 80% de los trabajos también de cuidados, el 86% si no me equivoco, recae sobre mujeres y un porcentaje altísimo bueno, sobre migrantes, ¿no? Hay que evitar también, se dice en el ámbito laboral, la segregación horizontal y la segregación vertical. Evitar, también lo he dicho, la brecha salarial de género y la brecha de pensiones. Alimentar el emprendimiento o estimular el emprendimiento femenino. Esto de los consejos de administración también se trata. Ya he dicho antes, la estrategia de igualdad, ya he dicho antes que esa directiva de mujeres en consejos de administración está parada, pero los datos es que son demoledores, ¿no? Hay un 7,5% de mujeres en consejos de administración y un 7,7% de directoras ejecutivas. O sea que es muy poco, son muy pocas las mujeres que están en puestos directivos o en consejos de administración. Francia, por ejemplo, estableció obligatoriamente, o sea, bajo sanciones, una ley de cuotas y ha pasado una representación del 20% al 32%, o sea, una ley de cuotas que ha tenido efectos muy positivos sobre la participación y la representación de las mujeres en el mundo empresarial y económico. En España, sin embargo, bueno, pues estamos bastante estancados, y en Europa en general también. Menos de 3 empresas de cada 10 cumplen ese porcentaje de 40-60 del que hablaba antes, y un 79%, fijaos, de empresarios españoles creen que las cuotas no son en absoluto necesarias, ¿no? Bueno, también la estrategia hace relación a la feminización de la pobreza, que afecta especialmente, como decía antes, a las familias monoparentales, y que están compuestas en un porcentaje muy alto por mujeres. Y fijaos que también bueno, hay una alusión al teletrabajo, a la necesidad de regularlo correctamente y de garantizar el derecho a la desconexión. De hecho, se habla de la necesidad de articular una directiva sobre el bienestar mental en el lugar de trabajo para calificar la ansiedad, la depresión y el agotamiento profesional como enfermedades profesionales. A mí me parece que esto es bastante progresista, aunque es cierto que en España en este sentido hemos dado un paso adelante en estos últimos tiempos, pero en Europa todo esto es, bueno, ciencia ficción, ¿no? Todavía la cuestión del derecho a la desconexión. Otra cuestión que trata la estrategia, que también me parece muy importante, y no te preocupes, Ana, que voy terminando, pero es que lo de la estrategia es importante porque a mí me parece que es muy progresista y es muy avanzada. En relación a las políticas digitales, ahora que hablamos tanto de digitalización en Europa, de que es uno de los objetivos más importantes digitalizar, pues fijaos, las políticas digitales, las mujeres también sufren una brecha digital enorme, ¿no? Solamente hay un 22% de mujeres trabajando en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Vimos, por ejemplo, esa campaña que fue fantástica, ¿no? La de No More Matildas, donde se intentaba estimular que las niñas, bueno, escogieran, bueno, fueran formadas y después escogieran las carreras STEM, ¿no? Precisamente para incorporarse a las carreras tecnológicas, que al final van a ser un nicho laboral y de empleo enorme en los próximos años, ¿no? Y hay 3,1, o sea, los hombres tienen más de 3 veces posibilidades de trabajar en esos espacios, en ese sector digital, que las mujeres. Así que aquí hay una enorme segregación, ¿no? La estrategia también habla del Pacto Verde, y lo digo porque cuando se habla de digitalización y Pacto Verde, cuidado, porque las mujeres somos, en primer lugar, las víctimas fundamentales de la contaminación ambiental, emisiones y residuos,
pero es que además somos las primeras protagonistas en la lucha ambiental porque estamos precisamente mucho más vinculadas al territorio y fijamos población al territorio. Somos las grandes luchadoras contra el cambio climático y las grandes luchadoras ambientales, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Yo trabajo mucho, soy ecofeminista y trabajo mucho con plataformas antimineras y la mayor parte de esas plataformas antimineras están lideradas por mujeres. El caso de Berta Cáceres no es para nada un caso único ni un caso aislado, ni en América Latina ni en ningún sitio, ¿no? Y por último, la estrategia alude a la necesidad, poderoso caballero es don dinero, de incorporar la perspectiva de género también en los presupuestos de la Unión Europea y en los fondos de reconstrucción. No solamente se trata, como ahora se está diciendo, de condicionar los fondos de reconstrucción, en el caso de Hungría y Polonia, a el respeto y protección de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ, sino que además hay que incorporar la perspectiva de género en la articulación de esos fondos de reconstrucción. Y tenemos también que ser las mujeres las que estemos tomando decisiones sobre el uso que se hace de ese dinero y el destino que se le da a ese dinero, porque no estamos tomando esas decisiones. También la estrategia alude, esto ya lo he dicho, a los procesos de involución que estamos viviendo. ¿Qué es lo que no hemos conseguido incorporar en la estrategia? Ni el grupo I+D, que es el grupo de los socialdemócratas donde se incorpora el Partido Socialista, ni el grupo de los Greens, el Partido Verde, ni nuestro grupo, que es el Partido de la Izquierda. ¿Qué es lo que no hemos conseguido y hubiéramos querido conseguir? Bueno, pues que se incorporaran planes de igualdad obligatorios a las empresas, algo que existe en España, pero que en Europa no existe y que la Unión Europea hoy en la estrategia no ha incorporado, que se incorporaran sanciones y multas a las empresas que no cumplieran con la legislación laboral, algo que tampoco se ha conseguido porque en este caso el grupo de Renew, donde se incorpora Ciudadanos, pues se opuso, y que se incorporaran los índices de igualdad de género del EIGE, del Instituto de Estudios de Género de la Unión Europea en los cuadros de indicadores. O sea, es que no tenemos índices de igualdad fiables y el EIGE tiene unos índices de igualdad que están muy bien, pero no se han querido tampoco incorporar. Estos tres elementos sí han salido de la estrategia, aunque peleamos para que se incorporaran. Bueno, no sé si he ido muy rápido, no sé si he dicho demasiadas cosas o demasiado pocas. Ha sido muy interesante, ha sido realmente muy interesante, te lo agradecemos mucho. Esa visión europea en la consideración de los derechos y en el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Y ahora, a partir de este momento, si te parece bien, Eugenia, abrimos ese coloquio con las mujeres expertas del Comité del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad, en donde estoy segura, en ese coloquio, se va también a abordar el tema de cómo afecta todo esto que estás comentando en relación con las mujeres con discapacidad, algo también pues muy relevante. Así es, en primer lugar me gustaría darle la palabra, como os anunciaba ya, a Carmen Río y Pascual. Ella es la presidenta de la Asociación Donas No Estándar, una asociación pionera en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad en España. Lleva trabajando desde hace muchísimos años y quienes hemos tenido la suerte de conocer su trabajo, también aprender del mismo. Así es que, Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Ana. Buenos días. Y muchas gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días. Un placer para nosotras. ¿Cómo ves tú todo lo que ha estado comentando Eugenia? ¿Cuál es la reflexión que te surge a partir de su pensamiento? Y no sé si tienes alguna palabra, alguna pregunta que le quieras dirigir específicamente. Te escuchamos, Carmen. Sí, ha sido muy sugerente y muy interesante todo lo que ha dicho la señora Eugenia. Ha sido interesantísimo. Pero claro, nosotras desde la perspectiva de mujeres con discapacidad, desde una perspectiva feminista interseccional, encontramos muchas veces, no, casi siempre, a faltar que se nos mencione en todas partes.
se sabe que el 8% de las mujeres del mundo son mujeres con discapacidad, llámenle con discapacidad o como se les quiera llamar, pero para entendernos. Entonces es importante que las mujeres entiendan que nosotras también somos mujeres y estamos en todo. En todas partes deberíamos estar si no estamos. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo yo no sé que haya alguna mujer con discapacidad, no lo sé. Me gustaría preguntárselo si usted la conoce o si la hay. Todos los datos que o sea, no hay datos ni estadísticas sobre mujeres con discapacidad en la mayoría de países, en la Unión Europea. En España hay alguno, pero tampoco es que haya muchos, pero hay, existe. Pero debería continuar haciéndose muchos estudios, porque claro, el problema de participación nuestra es terrible. Ya ve que seguramente en el Parlamento Europeo es probable que no haya, o puede haber alguna, no lo sé. Me daría una gran alegría. Todo esto nos lleva a un panorama de tener una pobreza extrema. O sea, las mujeres con discapacidad somos de las mujeres las más pobres porque no tenemos acceso al trabajo. El trabajo, hay muy pocas mujeres con discapacidad que trabajen y la mayoría trabaja en centros especiales de trabajo donde se cobra por debajo muchas veces de lo legal. En cuanto también me gustaría, si se tiene en cuenta, que el hecho de que las mujeres con discapacidad tengamos acceso a la autonomía personal y a nuestros derechos reproductivos, supondría que las mujeres en general ganarían muchos derechos, ya que podría, si hubiera desplegado un presupuesto hacia la autonomía de todas las personas, estarían dentro del mercado de trabajo y por tanto aumentaríamos todo el Producto Interior Bruto de todos los países. Y además se contemplaría que la discapacidad también potencia capacidades, habilidades. Y estas habilidades también son cotizables y por tanto conseguiríamos una Unión Europea con más riqueza y mayor valores, ¿no? Valores que se nos atribuyen a los europeos. Bien, otra de las cosas que creo que sería bueno es preguntarse desde la perspectiva de género, desde la perspectiva feminista o de género, cómo es que se contemplan los LGTBI, que me parece muy bien, se contemplan las mujeres migrantes, que también me parece muy bien, pero las mujeres con discapacidad, ¿dónde estamos? Las mujeres con discapacidad también tenemos potencialidades, como he dicho. También somos personas con nuestros derechos. Yo estoy convencida que usted está haciendo lo que puede, pero me gustaría sobre todo que siempre que se mencione mujeres, se mencione mujeres y mujeres con discapacidad, porque es que si no, no estamos en ninguna parte y existimos y entonces habrán de buscarnos, porque si no, estamos recibiendo un maltrato, una violencia tan horrorosa que es que ni estamos, ni se nos menciona. Tenemos problemas en cuanto a que nos esterilizan. Ahora me parece que se ha ido la voz. Te escuchamos bien, Carmen. Bueno, lo siento, me parece que no tengo bien la conexión. Bien, yo creo que con todo lo que he dicho me gustaría que me contestara si alguna de estas cuestiones se aborda teniendo en cuenta la interseccionalidad de la discapacidad. Falta, por ejemplo, lenguaje de signos en todas partes. Falta, pues, lectura en braille. Falta medios accesibles en todas las ciudades, en todos los trabajos de accesibilidad física.
Entonces, todas estas cosas se deberían mencionar con un impacto. El impacto que produciría hacer dotar de presupuesto unas leyes que hicieran avanzar al mundo europeo hacia una accesibilidad y un poder disfrutar de la vida conjuntamente con todas las ciudadanas y ciudadanos, sería avanzar en muchos siglos, avanzar hacia el feminismo, hacia la ecología, hacia la igualdad de todas las personas. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias por esas reflexiones. Vamos a escuchar ahora, vamos a darle la palabra ahora a Soledad Murillo. Ya os he comentado anteriormente que entre otras muchas responsabilidades que ha tenido y que sigue teniendo, Soledad es ahora mismo profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca y es miembro también del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de Fundación CERMI Mujeres. Soledad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, es un placer porque además el trabajo ingente que hace María Eugenia Palop es extraordinario, porque va a tener un impacto en todos los gobiernos, como ella dice, y por Desde supuesto luego. en el nuestro. Yo por otra parte quiero felicitar a Carmen Riu por plantear, me gusta mucho el nombre de Donas No Estándar, me parece muy, muy estimulante, ¿no? No quitar cualquier tipo de semántica que se asocia al déficit. Eso muy, muy interesante. Bueno, no es casualidad que la UE ratificara los convenios de los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006, es decir, que prácticamente es una recién llegada. Y yo creo que en este sentido tenemos que tener en cuenta esas fechas, ¿no? Para ver que la UE es muy lenta. La propia María Eugenia ha relatado, fijaros, una directiva de lo que significa tener presencia en consejos de administración, que al final es tener presencia con respecto a lo que significa una red solvente de contactos más una capitalización, porque los consejos de administración del IBEX están absolutamente bien pagados, ¿no? A mí me ha parecido interesantísimo lo que has planteado, María Eugenia. Muchas gracias, porque es una labor de síntesis impresionante. Esperemos que ese artículo 83, como tú dices, pueda llevarse a buen puerto. Y yo simplemente voy a plantear, porque no quiero quitar mucho tiempo para que después María Eugenia pueda contestar, que es la que está dentro precisamente de lo que son todas las negociaciones y cómo se está viviendo ese retroceso, ¿no? Yo tengo una compañera que es catedrática de psicología que está haciendo un estudio precisamente sobre las encuestas que hay en España sobre violencia y fijaos, curiosamente, a partir de abril 2019 empieza a darse, simplemente lo pongo como dato, y luego hago ya la pregunta, nada más, me vais a permitir. A partir de abril 2019 empiezan a reducirse muchísimo las denuncias y también las denuncias del entorno, no solamente de la víctima, sino del entorno. Y curiosamente, cuando lo colocas está haciendo el estudio con ella es econometrista, por decirlo así, y curiosamente tiene muchísimo que ver con la aparición de Vox, ¿no? Entonces, es que cuando María Eugenia ha hablado de esos países que están uniendo la lucha contra la violencia con respecto a su propio atentado, con respecto a su propia soberanía, me parece que es un indicador de cómo está la Unión Europea. Cómo está la Unión Europea en cuanto a aquellos países que rechazan cualquier derecho con respecto a su mayoría de la población, porque somos mayoría, ¿no? Hay un punto en común que yo creo que podemos aprovechar mucho, no sé cómo lo veis y cómo María Eugenia lo puede valorar, que son los Next Generation, los fondos que van a llegar a España, ¿no? Y que tienen una parte importantísima de digitalización. Yo creo que las mujeres con discapacidad sería, y por supuesto la ONCE, CERMI, sería importantísimo que estuviera en los foros que se tienen que organizar necesariamente para la distribución de fondos. Lo que sé es que, por lo que he leído, que estoy bastante preocupada con el tema de los fondos, de cómo se van a gestionar, porque me resultaría muy, muy interesante que precisamente entre el Gobierno de España, que además ahí el Ministerio de Igualdad está haciendo un gran trabajo, y el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, pero muy alertas también en el sentido de que los Next Generation están ahora
siendo arbitrados o, digamos, sugeridos en su distribución por grandes consultoras que se han creado a propósito. Y esas consultoras no solamente no tienen ninguna perspectiva de género, es que no están en un modelo de trabajo ligado a la igualdad como igualdad de trato para mujeres y hombres, y mujeres, por supuesto, incluye mujeres con discapacidad. Porque precisamente la digitalización, en el sentido de inteligencia artificial, sería absolutamente importante para las mujeres con discapacidad. Es decir, no podemos estar con leyes regresivas, como ha dicho Carmen, con estos empleos que van a desaparecer, porque es lo que decía Yuval, ¿no? El filósofo israelita, es decir, va a haber una clase inútil porque no tiene acceso a esa inteligencia artificial. Entonces, si ese vínculo entre la Unión Europea y España a través de los fondos Next Generation podrían ser un lugar, y a eso apelo a la ONCE, o sea, apelo a una organización potente que puede pedir, porque ahora mismo los foros están formados por los grandes agentes sociales, sindicatos y empresarios, pero ya sabéis que ahí, como siempre, hay sus reticencias, porque aunque los empresarios digan 70% que no están a favor que están a favor o no de las cuotas, luego lo sabemos con los planes de igualdad, y seguramente que la propia ministra de Igualdad ahora lo está comprobando, lo difícil que es convencerles de que el talento no es contrario a cualquier tipo de prejuicio. Entonces, el estar muy pendiente de los Next Generation, crear estructuras, y no sé cómo se puede hacer. O sea, yo hablo del ministerio, pero evidentemente desde la Unión Europea, con ese vínculo tan afortunado que hay entre María Eugenia, porque hay por la vicepresidencia que ocupa, y el gobierno de España, en el sentido de vamos a digitalizar, pero a digitalizar en clave profesional, en clave de nuevas profesiones, y vamos a estar presentes. Y vamos a estar presentes en cuanto a cómo se pueden distribuir los fondos para que tengan un impacto positivo. Nada más. Muchísimas gracias, María Eugenia. Ha sido un placer. Gracias. Un placer, un honor poder contar contigo en este observatorio. Sé que has intentado hacerlo en otros coloquios anteriores, pero que tus compromisos, tus responsabilidades en la universidad pues no siempre lo permiten, así es que disfrutar de ti hoy pues para nosotras es un regalo, Soledad. Bueno, nos vamos ahora con Isabel Caballero, coordinadora de Fundación CERMI Mujeres, experta en los derechos de las mujeres con discapacidad. ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu reflexión, Isabel, a propósito de la intervención de María Eugenia? Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a María Eugenia por su intervención en este encuentro. Sí señalar un apunte en relación con lo que comentaba Soledad, ¿no? de estos fondos europeos, que sí que desde CERMI y la Fundación CERMI Mujeres estamos bastante pendientes de dos componentes que son fundamentales, que es el relacionado con el tema de la accesibilidad por un lado y también el tema de la lucha contra la violencia de género. Y lo que nos interesa es establecer esa sinergia entre ambos componentes, porque entendemos que no pueden ir, no se puede pensar o no se puede diseñar y aplicar una política centrada en temas de violencia contra las mujeres si no se toma en consideración la dimensión de la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad en los recursos, en los servicios y también en la accesibilidad en el registro de datos, ¿no? que es lo que señalaba también nuestra compañera Carmen Riu, ¿no? la falta de datos, ¿no? que seguimos adoleciendo, ¿no? Yo voy a hacer un muy breve comentario, Ana, y lo voy a traer un poco a nuestro campo, aprovechando que tenemos aquí a una filósofa del derecho, a una profesional del derecho, ¿no? Y es una reflexión en torno a que cuando hablamos de feminismo, de derechos humanos, sigue siendo todavía necesario visibilizar, ¿no? Estas luchas que se producen desde la periferia, ¿no? y que están lideradas pues, por grupos de mujeres organizadas que no siempre han estado en el centro, ¿no? O no se han sentido incluidas en el movimiento feminista, o a quienes a menudo se las tilda de tener una agenda más de interés que una agenda propiamente feminista, ¿no? Sin embargo, el trabajo de reivindicación y de incidencia política que ha llevado a cabo las mujeres con discapacidad organizadas en nuestro país ha permitido en los últimos años pues, alcanzar unos logros que es evidente que sirven para defender, ¿no? los derechos humanos de todas las mujeres, ¿no? Es decir, que trabajar desde esta perspectiva supone contribuir en la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres, y no
de un sector restringido, ¿no? Creo que buen ejemplo de ello ha sido pues, toda la reforma del Código Penal, ¿no? Que se aprobó en diciembre del año pasado y que afectaba a un párrafo concreto, ¿no? El artículo 156 para erradicar las esterilizaciones no consentidas que afectan fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Y que esto pues, permite el cumplimiento pues, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España y entre ellos el Convenio de Estambul, que tiene un artículo concreto, el 39, que habla, ¿no? de las esterilizaciones. Ahora, María Eugenia, tenemos en agenda nada más y nada menos que una reforma constitucional. Tenemos un artículo 49 que sigue hablando de disminuido, es una palabra que queremos eliminar, pero también incluir una referencia a la específica situación de las mujeres con discapacidad. Sobre este punto último, como feminista, como te señalaba antes, como profesional del derecho, ¿a ti qué te parece que se cuele por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera, una reforma constitucional que hable directamente de mujeres en una constitución que además tiene poco de inclusiva y además muy poco, que no tiene nada de enfoque de género, además en un contexto como el que señalabas en tu intervención, en el que estamos en una etapa o en una oleada de negacionismo? Hay países como Hungría que están aprobando leyes que son totalmente contrarias a los derechos humanos y que precisamente sea un grupo desde la periferia que pueda llegar a conseguir hablar de los derechos de las mujeres en nuestra Constitución. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, pues le devolvemos la palabra a Eugenia, María Eugenia, para que nos responda en la medida de sus posibilidades a las cuestiones planteadas por las expertas. María Eugenia, te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, o sea que me parece que no voy a iluminaros mucho porque tanto la perspectiva que habéis empleado como las propuestas que habéis hecho, la línea que habéis marcado, pues yo la comparto plenamente, ¿no? En relación a las mujeres con discapacidad, tengo que decir que sí que hay atención a las mujeres con discapacidad en la Unión Europea y en las resoluciones del Parlamento Europeo, evidentemente de manera insuficiente. Es cierto, faltan datos, esto se ha constatado, falta lenguaje de signos braille, por supuesto, no hay accesibilidad física también, hay pocas mujeres con discapacidad en el Europarlamento, las hay, en el caso español ninguna, pero sí hay alguna de otros grupos parlamentarios. En el caso también por ejemplo, de nuestro grupo de la izquierda europea tampoco hay ninguna, pero sí hay alguna, por ejemplo, en los verdes y en otros grupos parlamentarios, pero evidentemente es una cosa anecdótica, o sea que esto es así. No obstante, sí tengo que decir que hay una estrategia para personas con discapacidad, existe una estrategia de 2021-2030 y hay varias resoluciones que se han adoptado. Por ejemplo, yo he participado en un informe de la Comisión FAM que se ha hecho a petición de otra comisión, donde se ha dicho clarísimamente todo lo que aquí se ha señalado, la necesidad de recabar datos que no existen, la necesidad de incrementar la participación de las mujeres, porque digo que es un informe que se hace desde FAM, o sea que es específico de mujeres y niñas. La necesidad de incrementar la participación, la necesidad de evitar la violencia que sufren las mujeres con discapacidad en mayor medida, de garantizar el principio de accesibilidad. Se hace alusión, por ejemplo, a la cuestión de la atención sanitaria porque se constata claramente una discriminación médica en las mujeres con discapacidad. Se plantea, por supuesto, la prohibición de manera expresa y explícita de las esterilizaciones forzosas, la necesidad de que las mujeres y niñas con discapacidad accedan a la educación sexual y a los derechos sexuales y reproductivos, así como un sistema educativo accesible y no estereotipado donde se fomenten las aptitudes digitales porque hay una relación directa entre el proceso educativo y el acceso al mercado laboral. Por lo tanto, sí hay, una estrategia y dos, informes de las diferentes comisiones que tienen que ver con personas con discapacidad y en concreto con mujeres y niñas con discapacidad. Insisto, no me parece suficiente, de hecho, una de las cosas que pone de manifiesto esos informes es justamente lo que aquí se ha denunciado, pero sí hay intención y diría, en este caso mayoritaria, por parte al menos del Parlamento de subsanar o de mitigar al menos el impacto negativo
sobre la vida de las personas y en concreto de las mujeres con discapacidad que tiene pues, tanto la segregación horizontal como vertical como la discriminación y la opresión que sufren. O sea, sí hay atención. Lo que ocurre es que, también lo decía Soledad, en este sentido la Unión Europea está llegando tarde y seguramente atropelladamente, ¿no? Pero sí existe, ¿no? Tengo que decir también que el Parlamento Europeo es la institución más progresista que hay en la Unión Europea, si se compara con la Comisión y con el Consejo. Justamente la piedra en el zapato para los derechos de las mujeres en general y también de los derechos de las mujeres con discapacidad, la piedra en el zapato la plantea el Consejo, esto es, los Estados. Lo digo porque muchas veces se culpa a la Unión Europea de no ser suficientemente avanzada o progresista y cuando uno ve el funcionamiento desde dentro, lo que percibe es que los que no son progresistas son precisamente ciertos gobiernos que se sientan en condiciones de igualdad con ciertos otros en el Consejo, ¿no? Y por lo tanto, esto lo digo porque muchos pretenden volver al Estado-nación ante el supuesto fracaso de la Unión Europea y quiero decir que en muchos estados la Unión Europea respecto de los derechos de las mujeres son auténticos estados fallidos, ¿no? Entonces, esto es una cosa importante. Diría además que en relación a las mujeres con discapacidad, así como en otras cosas, la izquierda y la derecha no encuentran grandes acuerdos en relación con las mujeres con discapacidad. Diría que hay una buena parte de la derecha con la que se pueden alcanzar consensos. Esto también varía en el Parlamento Europeo respecto de otros parlamentos a nivel estatal, donde las relaciones entre la izquierda y la derecha son bastante más abruptas o violentas. En el caso del Parlamento Europeo no es que estemos de acuerdo en todo, por supuesto, de hecho estamos en desacuerdo en muchísimas cosas importantes, pero precisamente para avanzar por el propio sistema, por el propio funcionamiento de la Unión Europea son necesarios acuerdos y son necesarias muchas negociaciones, ¿no? Y en este sentido diría que no es uno de los sentidos en los que hay más desacuerdos. Los mayores desacuerdos se dan fundamentalmente en la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, tengo que decir, y en todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBIQ, matrimonio igualitario y adopción por parte de estos matrimonios junto con el derecho al aborto legal y seguro. Ahí es donde hay unos desacuerdos abismales, ¿no? Bien, cuestión de fondo, pues hombre, como se diría en mi pueblo, Soledad, ahí las has dado, porque estoy de acuerdo contigo, evidentemente. Hay muy buenas intenciones, pero claro, yo también estoy atenta porque hay riesgos altos de que estos fondos acaben gestionados por consultoras, por lo que se llaman las alianzas público-privadas, que estas consultoras no tienen perspectiva de género, que haya demasiada opacidad, que haya ausencia de participación y debate. Y de hecho es que a los fondos no se ha incorporado la condicionalidad de género, o sea, no se ha incorporado la condicionalidad de la perspectiva de género. Y esto, pues, claro, ha sido una concesión de la que nos vamos a arrepentir mucho. Bueno, creo que va a tener un impacto muy negativo, ¿no? Por ejemplo, si los fondos se orientan fundamentalmente a la digitalización y a la realización del Pacto Verde, pues ya lo he dicho antes, es evidente que nosotras estamos infrarrepresentadas en la economía digital y en la economía verde. Es así, a pesar de que, como decía también antes, somos las principales víctimas de la contaminación ambiental y de todo el deterioro, que no es solamente un tema de emisiones, de todo el deterioro de los recursos naturales, ¿no? Y de las fuentes energéticas, ¿no? A pesar de eso, no estamos representadas ni en donde se toman las decisiones ni en donde se genera empleo, ¿no? Estamos sobre representadas en la economía de cuidados, que es justo la que no va a priorizar los fondos esos de New Generation, ¿no?
Por otra parte, yo también tengo muchas dudas acerca de si esos fondos que aparentemente van a tener en cuenta el impacto diferencial de la pandemia, de hecho van a tener en cuenta el impacto diferencial de la pandemia. Pues tengo muchas dudas sobre eso. Hay una resolución, ya lo decía antes, donde se estudia claramente el impacto diferencial de género que ha tenido la pandemia. Allí, bueno, pues nos damos golpes de pecho y mayoritariamente ha sido aprobada esa resolución en el Parlamento, pero bueno, una vez más, poderoso caballero don dinero. Si no metemos la patita en los fondos, si no metemos la patita en los presupuestos, pues nos vamos a quedar con brindis al sol. Yo, en este sentido, pues así como soy optimista en general en mi vida y en particular en muchas otras cosas referidas al feminismo y los derechos de las mujeres, pues en esto tengo bastantes cautelas. Estoy vigilante. Y creo que hay que estar vigilantes. Y cualquiera que sea mujer y esté en favor de los derechos de las mujeres debe estar vigilante. Y en relación al artículo 49, pues evidentemente urgente modificación de ese artículo. Ojalá se modificaran también algún otro en la Constitución que en muchos puntos ha quedado desfasada y que desde luego no es una Constitución feminista. De hecho, si no me equivoco, la palabra mujer aparece, no sé si en 2 o 3 ocasiones, creo, si no me equivoco, en el artículo 39, que es el de la familia. Bueno, pues para hablar además de un modelo familiar convencional donde la mujer ocupa un rol, pues ya sabemos que es bastante inferiorizado, y en relación a la corona, donde se dice precisamente que no vamos a heredarla. Entonces, la mención a las mujeres escasea en la Constitución. Si se consigue incorporar a las personas con discapacidad y a las mujeres con discapacidad en esa reforma del artículo 49, yo lo celebraré y lo aplaudiré sin ninguna ambigüedad y sin ningún paliativo. Ahí me vais a tener a vuestro lado, bueno, ahí y donde consideréis que debo estar. Yo pertenezco a un instituto, al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que colabora estrechamente con el CERMI. Sé que Ana es una gran aliada del instituto y de hecho tenemos algunos premios porque tenemos personas, bueno, pues muy preparadas, ¿no?, en el trabajo de los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las mujeres con discapacidad en particular. Yo no he formado parte directa de esos grupos de investigación, pero evidentemente he sido subdirectora de ese instituto durante un tiempo, justamente con el que ha sido ahora el reciente y cesado ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, también compañero del área de Filosofía del Derecho, y mi sensibilidad con estos temas pues es incuestionable, ¿no? Entonces, insisto, aquí me tenéis para lo que consideréis como vicepresidenta primera de la Comisión de Mujeres y como miembro también de la Comisión de Empleo, donde me ocupo fundamentalmente de incorporar la perspectiva de género allá donde puedo y me dejan. Así que, bueno, aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, María Eugenia. Ha sido un placer poderte escuchar también en esta segunda ronda de intervenciones, respondiendo y siendo totalmente permeable y flexible y comprensiva, activa con respecto a las cuestiones que te han planteado Carmen, Soledad e Isabel. Creo que hemos tenido un gran diálogo hoy, una gran oportunidad también de aprendizaje para quienes a lo mejor no están tan familiarizadas con ese trabajo que hacéis desde esa Comisión de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo. Y estoy segura de que será este el inicio de una estrecha colaboración para hacer que las voces de las mujeres con discapacidad también se escuchen en el Parlamento Europeo. Te tenemos como aliada y por eso vamos, por supuestísimo, a seguir contando contigo.
Quiero hacer un adelanto de algunas cuestiones para las personas que nos están siguiendo. El próximo observatorio sobre feminismo y discapacidad abordará el tema de la prostitución. Lo haremos de la mano de Rosa Cobo y estará previsto para el día 30 de septiembre. No es miércoles, por sus compromisos. Rosa no lo puede agendar el día 29, así que lo pasamos al día 30 de septiembre y será entonces cuando ofrezcamos también este espacio de reflexión y de debate sobre feminismo y discapacidad. También quiero comentar que esta ha sido ya la última actividad de Fundación Cermimujeres antes del verano. Cerramos en el mes de agosto y retomaremos la primera actividad. Será un webinario No estás sola, para escuchar las voces de las niñas. Vamos a escuchar las voces de las niñas con discapacidad y niñas sin discapacidad. Y vamos a intentar hablar de problemas de acoso, de abuso en el entorno escolar, con esta imagen y esta visión un poco abierta también de otras niñas que nos pueden dar algunas claves importantes de qué está pasando en esos entornos escolares, sobre todo para con las niñas con discapacidad. Será, como digo, el día 6 de septiembre a las 4 de la tarde vía Zoom. Hasta entonces, recibid todo el cariño, el apoyo, el reconocimiento de Fundación Cermimujeres. Un mensaje que especialmente queremos hacer llegar a todas las mujeres y niñas con discapacidad, a aquellas que especialmente lo están pasando mal por distintas circunstancias, también a las madres y familiares cuidadoras de familiares con discapacidad, pero también lo queremos hacer llegar a nuestras hermanas feministas que desde luego nos tienden la mano para incorporarnos a ese movimiento de lucha por los derechos de todas las mujeres sin excepción. Ahí también estamos nosotras, las que tenemos una discapacidad, porque también somos mujeres. Un abrazo grande, cuidaos mucho, muchísimas gracias por estar con nosotras. Un abrazo.